Buenas tardes, profesor José. Soy Elvis y le vengo a hablar sobre el modelo relacional. Le voy a hablar sobre una pequeña introducción de los modelos relacionales. Primeramente, el modelo relacional es hoy el modelo de mayor uso y difusión de los distintos tipos de organizaciones, aunque en importantes cambios y adecuaciones realizados a través del tiempo. El objetivo principal del modelo relacional es proteger a su usuario de las obligaciones de conocer de la estructura. Esto permite generar un diseño que sea capaz de implementarse en diferentes gestores. El orden en el que estos se almacenan no tiene relevancia, dado lo fácil de entender. Sencillamente, ¿qué es un modelo relacional? Es un modelo de organización y base de datos compuesto por tablas y de almacenamiento, o duplas y columnas en campos. Se distingue en otros modelos como el jerárquico como más compatible con el usuario y por basarse en la lógica de la. Seguidamente, ¿qué es un modelo relacional? Es un modelo de organización y base de datos compuestos de un almacenamiento y por tablas jerárquicas. Se distingue en otros modelos como el jerárquico por ser más comprensible por el usuario y por basarse en la lógica de predicados para establecer las resoluciones entre distintos datos. Entre estos están la tabla, que es el nombre que recibe cada una de las relaciones que se establecen entre los datos almacenados, las claves, elementos que impiden la duplicación de registros, y las claves primarias, que son los atributos, columnas según el tipo de relación que se ha definido en las tablas. Claves externas o secundarias son las claves que se definen como cada una de las claves primarias establecidas por el elemento o entidades de la relación. Restricción de identidad, límites y restricción que se imponen en las relaciones. Existen 4 tipos básicos de restricciones en la integridad. Los datos requeridos, los campos o columnas siempre deben poseer un atributo o una ley. La contribución de validez, o sea, las tablas que deben contener solo los datos. Las integridad de identidad y relación, que son las primeras, aseguran que la integridad de relación, claves primarias que poseen un valor único. Para continuar, referirse sobre las características del modelo relacional. Un modelo relacional está basado en las relaciones lógicas entre los datos. Este modelo organiza y representa datos en forma de tablas de dimensiones, consiste en filas y columnas de datos. El modelo relacional surge como un intento de suplicar la estructura de la base de datos, eliminando estructuras padre e hijo del modelo relacional jerárquico de la base de datos y en su lugar representar todos los datos en la base de datos. El objetivo de diseño de la base de datos es la generación de un conjunto de esquemas relacionados que nos permita almacenar la información sin redundancias. Este modelo es un modelo simple, poderoso y formal de representar la realidad que facilita la construcción de consulta de usuarios. Normalización. La normalización se basa en relaciones, toma un esquema relacional y la aplica en un conjunto de técnicas para producir un nuevo esquema que representa a una información que contiene menos redundancia y evita posibles anomalías. Cabe destacar que las actualizaciones y borrados son técnicas de normalización semejantes a lo que comúnmente se dice que es un párrafo. Por otra parte se encuentra su estructura, que es el modelo relacional. Por lo que podemos decir es una base de datos relacional está compuesto por conjuntos de relaciones. Una relación se presenta mediante una tabla. Esta tabla representa lo que un modelo, entidad, relación llamamos entidad. Esta tabla contiene los atributos columna y las duplas filas. Atributo. Se trata de cada una de las columnas de tablas que tienen definidas por nombre y pueden contener un conjunto de valores. Dupla. Se trata de cada una de las filas de la tabla. Los dominios. El dominio dentro de la estructura del modelo relacional es el conjunto de valores que tiene. Está compuesto por 2 dominios. El dominio general, que son aquellos que están compuestos por máximos y mínimos. Y el dominio restringido, que son los que pertenecen a un conjunto de claves específicas. En este mismo se constituyen las claves, que son duplas de una tabla que tienen que estar asociadas a una única clave que permite identificarlas. Una vez que estas claves están compuestas por atributos, esta misma clave tiene que ser única dentro de su tabla y no puede descartar ninguna. Asimismo, como que tiene que estar a base de atributos en la misma para identificar una fila. Existen varios tipos de claves, que son la clave primaria, que es el valor o conjunto de valores que identifican a una fila dentro de otra. Nunca puede ser nula. Un ejemplo claro de la clave primaria sería el DNI, que es única para personas y no puede ser nula. La clave ajena, que es el valor o valores de una tabla que corresponde
con el valor de una clave primaria en otra tabla. También se encuentran las vistas. Se trata de una tabla ficticia que muestra un álbum de otras tablas relacionadas. De esta forma obtenemos los datos que nos interesan de una o varias tablas. En esta misma está siguiendo el tema, cómo transformar el modelo relacional a modelo de entidad relacional. Podemos obtener un esquema relacional con diferentes pasos, los cuales son cantidad de entidad. Cada entidad se representa como una tabla y su atributo como columna de estas. 2. Cada entidad se representa como una tabla, cuyas columnas serán los atributos de esta. 3. Se crea una tabla con los atributos de entidad extremo como columnas y columna de atributo principal de un extremo a otro. 4. En el caso de una relación, se crea una tabla de atributos principales de ambas entidades como columnas, tantas columnas como atributos tenga la relación. 5. Clave principal de una entidad se propaga a la que tenga mayor cardinalidad, o si no, se coge la opción más lógica. En el caso de esta sería concreto para decidir qué entidad será propagada a su clave primaria. 6. Que sería cuando nos encontramos con la generalidad o jerarquías. Hay dos posibilidades. ¿Cuáles serían? A. Si no hay relación y atributo de entidades de sus tipos, se crea una tabla con columna o atributos discriminador. Y B. Estará la tabla de entidad supertipo con tantas columnas con atributos tenga y atributos discriminador por cuestión. En esto mismo se encuentra el lenguaje de manipulación de datos, el cual se consiste en la álgebra relacional y la cálculo relacional. Pero en sí, ¿qué es un lenguaje de manipulación de datos? El lenguaje de manipulación de datos te permite actualizar, insertar y borrar tablas. Puede ejecutar declaraciones, el cual su nombre en siglas serían DML, como lo harías con sus declaraciones, con otros pasos, los cuales serían: no se puede especificar con tabla de destino, debes tener tabla de destino y sin tabla seleccionada no puedes utilizarla. Esta misma contiene sus limitaciones, las cuales es un inicio de transición implícita, lo que significa que los cambios relacionados con la instrucción se toman automáticamente al final de cada declaración de ML. Por lo anteriormente dicho, como la lenguaje de manipulación de datos consiste con dos, que serían la álgebra relacional y el cálculo relacional. Primero sería el álgebra relacional, el cual es un conjunto de operaciones que describen paso a paso cómo manipular una respuesta sobre las relaciones, tal y como están definidas. El modelo relacional, denominando de no precedir, a diferencia del cálculo relacional, que es lo de la declarativa. Por otro lado está el cálculo relacional. El cálculo relacional es un lenguaje de consulta que requiere la respuesta deseada sobre una base de datos, sin especificar cómo obtenerla, a diferencia de la relacional, que es tipo de procedural. En el cálculo relacional existen diferentes cuantificaciones, las cuales son la cuantificación existencial y la cuantificación universales. La existencial son aquellas que tratan de averiguar el número de registros y la cuantificación universal, que son aquellos que indican que una condición se aplica a todas las filas de algún tipo, se usa para brindar la misma capacidad que opera la división del álgebra relacional. Los manejadores de modelo relacional se comprenden más que todo por los sistemas de base de datos SQL, pero es comprendido en los DB2, en Oracle y por supuesto también en SQL. Muchos expertos de industrias y usuarios han elogiado las nuevas herramientas que son el IBM, desarrollo que facilita la administración, y el uso del DB2. El DB2 incluye todo lo necesario para implementar una solución de recopilación de datos en cualquier tipo de ambiente, distribuido por heterogéneos, pues permite invitar a datos, oficinas centrales y sucursales, usuarios móviles, proveedores, clientes y socios, gracias a su alcance global y de bajo costo. Seguidamente está Oracle, que es uno de los más utilizados por empresas, ya que su elevado costo nos permite que todas las personas obtengan su programa, pues, como decir. En el desarrollo, por ejemplo en el desarrollo de páginas web, pasa lo mismo. Como un sistema es muy caro, no está tan extendido como otras bases de datos, como por ejemplo ACE, MySQL, SQL Server. Oracle se basa en una tecnología cliente-servidor. Pues bien, para su utilización, primero sería hacerlo la instalación de herramientas.
cuales son muchas como es Oracle y 8. Para poder desarrollar en Oracle necesitamos la utilización de PL SQL, que es un lenguaje de quinta generación bastante potente para tratar y gestionar la base de datos. También, por nombrar generalmente, se suele utilizar el SQL al crear una fórmula. Entre esto mismo está el Developer, que es una herramienta que nos permite crear formulaciones en local. Es decir, mediante esta herramienta nosotros podemos crear formularios, compilarlos y ejecutarlos por si queremos que trabajen sobre este formulario. Este sistema, como se puede detallar, es engorroso y poco fiable, pues es bastante normal que las versiones se pierdan y se machaquen con frecuencia. Los softwares que produce Oracle no solo soportan datos alfanuméricos, sino también ubica transacciones, filas y columnas de las bases de datos, sino que también soporta textos sin estructuras. La base de datos Oracle 7 es su producto principal. Se ha posicionado como el indicador o el índice de la compañía alrededor del mundo y de sus ingenieros. Una de las herramientas más populares que tiene Oracle fue la primera herramienta en la industria que le permite a los desarrolladores, la cual es Oracle Power Object o OPO. ¿Cómo funcionaría Oracle? Pues bien, el Oracle hace recursos del sistema informático en todos los arquitectos de hardware para garantizar su aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de información. Esto se conjunta con datos que proporcionan la capacidad de almacenar y acudir de esta forma recurrente con un modelo definido como relacional. Es el mayor y más usado sistema manipulador de datos en el mundo, ya que, como anteriormente he dicho, es utilizado mayormente por todas las empresas. Oracle puede correr en todas las computadoras, tanto personal como microprocesadores, mainframe y computadoras con procesamiento paralelo máximo. Soporta unos 17 idiomas, corre automáticamente en más de 80 arquitectos de hardware y software distintos de tener la necesidad. Ya tanto corre como en Linux, en Windows, como en Ubuntu. Su evolución. El poderoso modelo relacional evolucionado desde herramientas y modelos de datos de redes. La mayor aceptación y uso del modelo de datos es el modelo interrelacional, que fue conocido en 1979 con la revelación de IBM. Oracle cuenta con diferentes versiones hasta la fecha, como sería Oracle 5, Oracle 6, Oracle 7, Oracle 7 Parallel, Oracle 8 y la última Oracle FaceSafe. Por otra parte está SQL. SQL es un lenguaje creativo estándar internacional de comunicación dentro de la base de datos que nos permiten todo el acceso y manipulación de datos. Estos traen diferentes tipos de lenguaje de programación, la cual son SP, PHP, también contiene JavaScript. Las habilidades en SQL para trabajar y programar base de datos se han hecho más necesarias porque su valiosa recompensa, ya que las empresas buscan la ayuda de personas que colocan SQL. Además, SQL da el poder para responder a cualquier pregunta que realice sobre los datos, ya sea cuáles fueron las ventas del año, cuál es la media índice de satisfacción del cliente y qué tasa hemos reducido los gastos desde el verano pasado. Como por ejemplo, todas las cosas que se han usado en la base de datos a través de todo este tiempo. SQL transforma esta pregunta en una forma de consulta y trae los datos y muestra la respuesta en forma de información. En conclusión, una base de datos relacional se distingue por ser una que cumple con el modelo relacional, que se refiere a la relación que existe entre las distintas entidades o tabla de base. También se conoce como sistema de gestos de base de datos, lo cual nos permite almacenar y gestionar gran cantidad de datos. Los datos que son almacenados ahí son diferentes a las tablas y las relaciones se establecen usando claves primarias. Espero que les haya gustado mi exposición y disculpe si hay un falla de un error sobre de esa misma.